Para esta exposición elegimos trabajar sobre el sujeto rural. Esta decisión nació de nuestros recorridos por las escuelas rurales este año. Cuando uno está ahí observando y acompañando, se da cuenta de que la teoría que vemos en clase cobra vida de otra manera. Por eso decidimos poner a este sujeto en el centro de todo lo que vamos a analizar hoy. A continuación veremos cómo este sujeto se constituye a través de 6 dimensiones claves. El contexto rural, que no es solo un escenario, sino que moldea su identidad y forma de vida. La tensión entre la identidad local y global, donde la escuela articula saberes comunitarios y el mundo exterior. La diversidad e interculturalidad, reconociendo que nuestras aulas chaqueñas están habitadas por múltiples raíces. La nueva ruralidad, que supera la visión de un campo atrasado y nos muestra un territorio proactivo, dinámico y moderno. Los derechos educativos, garantizados por nuestra legislación nacional y provincial, que nos exigen una educación de calidad equivalente a la urbana. Y finalmente las aulas múltiples, que lejos de ser un déficit, son una oportunidad pedagógica para incluir a todos los niños respetando sus propios ritmos y procesos. Bien, para comenzar, analizaremos el contexto rural. En primer lugar, Morzán señala que una de las características de la ruralidad es la baja densidad poblacional y el despoblamiento, es decir, se trata de espacios donde vive poca población y donde, además, muchas personas migran hacia los centros urbanos en busca de trabajo, educación o mejores oportunidades. Esto repercute en la vida de las comunidades y en las experiencias del sujeto rural, ya que muchas veces debe desarrollar su proyecto de vida en territorios cada vez menos poblados. Relacionado con esto encontramos la interdependencia con la naturaleza. Las actividades productivas, los tiempos de trabajo e incluso muchas prácticas cotidianas dependen de las condiciones ambientales. Dicho de otro modo, la naturaleza no es simplemente el entorno donde vive el sujeto, sino un elemento que organiza gran parte de su vida. Por eso, los ritmos de la vida rural suelen estar marcados por los ciclos naturales. Sin embargo, Morzán advierte que esta relación ha cambiado debido a procesos como la mecanización del trabajo y la concentración del capital. Es decir, muchas tareas que antes realizaban las personas fueron reemplazadas por máquinas y, al mismo tiempo, los recursos productivos y económicos quedaron concentrados en manos de menos propietarios o empresas. A su vez, en estos territorios predominan las relaciones de parentesco y vecindad. Esto significa que los vínculos suelen ser más cercanos y personalizados. En este contexto adquieren relevancia las microhistorias comunitarias, es decir, las historias familiares, las experiencias compartidas y las memorias locales que contribuyen a construir el sentido de pertenencia y la identidad colectiva. De esta forma, el sujeto rural no se constituye de manera aislada, sino dentro de una comunidad que transmite valores, saberes y tradiciones de generación en generación. Ahora bien, junto a esta fortaleza también aparecen desafíos importantes. Uno de ellos es la insuficiencia de servicios básicos, especialmente en áreas vinculadas al transporte y la comunicación. Estas limitaciones pueden dificultar el acceso a diferentes oportunidades educativas, laborales y culturales. Frente a esta realidad, la escuela como institución central adquiere un papel fundamental. Morsal sostiene que en muchas comunidades rurales, la escuela es una de las pocas instituciones públicas presentes y en algunos casos la única. Por eso concentra expectativas que van más allá de la enseñanza. La comunidad espera que la escuela eduque, por supuesto, pero también que acompañe, contenga, genere vínculos y promueva la participación comunitaria. Además, muchas veces funciona como un espacio de encuentro entre familias y como un punto de referencia para la vida social de la comunidad. Ahora bien, comprendido el contexto, avancemos hacia otro aspecto fundamental, la construcción de la identidad del sujeto rural entre lo local y lo global. Esta dimensión parte de un debate muy presente en la educación rural. Por un lado, se destaca la importancia de enseñar desde la cultura y los saberes propios de las comunidades. Por otro, se plantea la necesidad de acercar a los estudiantes a los saberes universales para ampliar sus conocimientos y oportunidades. Sin embargo, el desafío no consiste en elegir una postura y rechazar la otra. Lo importante es encontrar un equilibrio, es decir, que el sujeto rural pueda acceder a los conocimientos del mundo globalizado sin perder el vínculo con su identidad cultural y con los saberes construidos en su comunidad. Por eso, el ciclo comienza con la identidad cultural local y los saberes comunitarios. Cada comunidad posee formas particulares de comprender el mundo, transmitir valores y producir conocimientos. Además, los niños y niñas rurales llegan a la escuela con un amplio universo simbólico construido en la vida familiar y comunitaria, formado por experiencias, saberes prácticos, historias familiares y tradiciones locales. Reconocer estos saberes permite que los nuevos aprendizajes tengan significados y se relacionen con su realidad. En este proceso, la escuela rural ocupa un lugar fundamental. Su función no es reemplazar la cultura local por otra considerada superior, sino actuar como un puente entre los saberes de la comunidad y los conocimientos más amplios de la sociedad. Al mismo tiempo, contribuye a conservar, recuperar y valorar la cultura local, fortaleciendo la identidad de los estudiantes. Esto resulta fundamental porque comprender lo propio constituye una base necesaria para comprender realidades más amplias. A partir de allí aparecen los saberes universales y la globalización. Esto significa que los estudiantes tienen derecho a acceder a conocimientos científicos, tecnológicos y culturales que les permiten participar plenamente en la vida social. De hecho, la Ley de Educación Nacional establece que la educación rural debe garantizar el acceso
a los mismos saberes que el resto del sistema educativo, promoviendo así la igualdad de oportunidades, pero respetando las identidades culturales locales. Ahora bien, la globalización ofrece nuevas posibilidades de acceso a la información y al conocimiento, pero también puede favorecer procesos de homogeneización cultural, es decir, la tendencia a presentar determinados valores o formas de vida como las únicas válidas. Frente a ello, la escuela debe ayudar a desarrollar una mirada crítica que permita incorporar nuevos saberes sin desvalorizar las propias raíces. Por lo tanto, el objetivo final es alcanzar un equilibrio entre lo local y lo global. Dicho de otro modo, formar sujetos capaces de valorar su identidad, reconocer sus raíces y al mismo tiempo comprender e interactuar con un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, no podemos hablar de identidad rural como si fuera una realidad única. Por eso, a continuación analizaremos la diversidad de sujetos, culturas y formas de vida que conforman la ruralidad actual. Durante mucho tiempo se construyó una imagen simplificada del campo y de quienes los habitan. Sin embargo, autores como Raymond Williams señalan que no existe lo rural como una realidad homogénea. Es decir, no hay una única forma de vivir, sentir o experimentar el campo, sino múltiples modos de hacerlo. Por eso hablar del sujeto rural implica reconocer la complejidad y diversidad que caracterizan a estos territorios. En el caso del Chaco, esta diversidad se expresa en la presencia de distintos sujetos sociales. Entre ellos encontramos a los pueblos originarios, especialmente los pueblos Com, Huichí y Mocoví, junto con campesinos, productores familiares y empresarios rurales. Cada uno de estos actores posee historias, prácticas productivas, saberes y formas de relacionarse con el territorio que enriquecen la vida rural. Esta diversidad tiene una profunda raíz histórica. La población chaqueña se conformó a partir del encuentro y muchas veces del conflicto entre poblaciones criollas y pueblos originarios. De hecho, la historia provincial estuvo marcada por procesos de imposición, exclusión y avasallamiento hacia los pueblos indígenas, como ocurrió en episodios tan dolorosos como la masacre en Apalpí. Comprender esta historia resulta fundamental porque muchas de las desigualdades actuales tienen sus raíces en esos procesos. Ahora bien, reconocer la diversidad no es suficiente, también es necesario promover la interculturalidad. Esto significa construir relaciones basadas en el diálogo cultural y el reconocimiento del otro. Jean Charpentier sostiene que la interculturalidad es importante por varias razones. En primer lugar, porque toda cultura ofrece protección, pertenencia e identidad a quienes forman parte de ella. En segundo lugar, porque el diálogo con otras culturas no solo permite conocer al otro, sino también comprender mejor la propia cultura. Y finalmente, porque para conocer verdaderamente una cultura debemos ir más allá de las conductas visibles y comprender los valores, normas, significados y formas de interpretar el mundo que les dan sentido. Desde esta perspectiva, la escuela tiene una enorme responsabilidad. No debe ignorar las diferencias culturales ni intentar homogeneizarlas, sino generar espacios de encuentro, respeto y aprendizaje mutuo. En nuestra provincia existen experiencias concretas que buscan responder a esta diversidad cultural. Entre ellas podemos mencionar la formación de auxiliares docentes aborígenes, creada para favorecer el vínculo entre la escuela y las comunidades indígenas. También encontramos instituciones como el Centro Educativo Rural El Colchón, surgido para garantizar la escolarización de jóvenes pertenecientes a comunidades originarias, respetando sus particularidades culturales. De manera similar, el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen impulsa la formación de docentes interculturales bilingües y la producción de materiales en lenguas originarias. Todas estas experiencias muestran que reconocer la diversidad cultural requiere también generar respuestas educativas concretas. Por otra parte, esta mirada nos conduce al concepto de nueva ruralidad. Se habla de nueva ruralidad porque las visiones tradicionales del campo ya no alcanzan para explicar la realidad actual. El mundo rural es mucho más complejo, diverso y dinámico de lo que suelen mostrar las imágenes folclóricas o idealizadas. Dentro de esta perspectiva adquiere especial importancia la agricultura familiar, entendida por el FONAF no solamente como una actividad económica, sino como una forma de vida y una cuestión cultural. En ella, la familia participa directamente del trabajo, transmite saberes entre generaciones y construye su identidad en estrecha relación con el territorio. Además, la agricultura familiar incluye actividades muy diversas como la producción agrícola, ganadera, forestal, artesanal e incluso el turismo rural. Esto demuestra que la ruralidad actual ya no puede pensarse exclusivamente desde la producción agropecuaria tradicional. En este sentido, las escuelas de la familia agrícola representan una respuesta educativa vinculada a esta realidad. Estas instituciones trabajan mediante la pedagogía de la alternancia, una propuesta que combina periodos de formación en la escuela con periodos de aprendizaje en la comunidad y en la unidad productiva familiar. De esta manera, los conocimientos escolares dialogan permanentemente con la vida cotidiana de los estudiantes. Por lo tanto, esta dimensión nos permite comprender que el sujeto rural no es una categoría única ni homogénea. Se trata de sujetos diversos, portadores de distintas culturas, historias y formas de vida. Ahora bien, si la ruralidad es diversa y dinámica, ya no podemos pensarla como una realidad aislada de la ciudad. Veamos cómo surge así la perspectiva de la nueva ruralidad.
Durante mucho tiempo predominó una visión que presentaba el campo y la ciudad como espacios opuestos. Desde esta mirada, lo urbano aparecía asociado al progreso, mientras que lo rural era visto como atraso o carente de desarrollo. Sin embargo, numerosos autores cuestionan esta interpretación porque resulta reduccionista y no permite comprender la complejidad del mundo rural actual. Hoy sabemos que el sujeto rural vive en territorios profundamente transformados donde conviven tradiciones, innovaciones y múltiples formas de participación económica y social. Por eso, este proceso comienza con los saberes locales. Estos conocimientos, construidos históricamente por las comunidades rurales, continúan teniendo un papel fundamental en la organización de la vida cotidiana y en la relación con el territorio. Lejos de desaparecer, hoy dialogan con nuevas formas de producir, aprender y habitar el espacio rural. A estos saberes se incorporan nuevas formas de producción y la tecnología, que han ampliado las posibilidades de trabajo, comunicación y acceso a la información. Esto demuestra que la innovación no es exclusiva de las ciudades, sino que también forma parte de la realidad rural. Como consecuencia aparece una producción diversificada, es decir, el mundo rural ya no se limita únicamente a las actividades agropecuarias tradicionales, sino que incorpora servicios, industrias con valor agregado y otras alternativas económicas que amplían las oportunidades para quienes habitan estos territorios. Entre ellas encontramos al turismo rural, que permite valorar el patrimonio cultural, los paisajes y las prácticas locales, generando nuevas oportunidades para las familias y las comunidades. Todo esto da lugar a la pluriactividad, concepto que hace referencia a la combinación de diversas actividades económicas dentro de un mismo territorio o incluso dentro de una misma familia. Hoy una familia rural puede producir alimentos, desarrollar actividades turísticas, ofrecer servicios y utilizar tecnologías digitales al mismo tiempo, construyendo nuevas formas de participación y desarrollo. A partir de estas transformaciones se fortalece la interdependencia rural-urbana. Esto significa que campo y ciudad ya no pueden entenderse como mundos separados, porque se encuentran vinculados por el comercio, el trabajo, la educación, la comunicación y la circulación de personas y conocimientos. Por eso, más que espacios opuestos, debemos comprenderlo como territorios interrelacionados y mutuamente dependientes. Frente a esta realidad surge la necesidad de una educación contextualizada. Esto no significa que la educación rural deba enseñar contenidos diferentes a los de la educación urbana. Como sostiene Luzuriaga, el derecho a la educación es el mismo para todos. Lo que cambia es la forma de enseñar, es decir, la necesidad de partir de las características, experiencias y necesidades de cada contexto. En este sentido, la escuela debe funcionar como un verdadero centro de vida social y comunal, integrando a las familias y a la comunidad. La suma de todos estos elementos da lugar a la nueva ruralidad, una perspectiva que supera la antigua dicotomía entre campo y ciudad. Comprender esta nueva ruralidad también implica reconocer que el sujeto rural es, ante todo, un sujeto de derechos. Veamos cómo la legislación garantiza ese derecho a la educación. Antes de analizar la pirámide, es importante señalar que la educación rural es una modalidad transversal del sistema educativo, es decir, no constituye un nivel educativo aparte, sino una modalidad que atraviesa los niveles inicial, primario y secundario para garantizar que quienes viven en contextos rurales accedan al mismo derecho a la educación que cualquier otro estudiante. Su finalidad es ofrecer una educación de calidad equivalente a la urbana, pero mediante propuestas pedagógicas adaptadas a las características sociales, culturales y productivas de cada comunidad. Comencemos por la base de la pirámide, el sustento normativo. Todo este derecho está respaldado por un conjunto de normas que orientan la educación rural. En primer lugar, la Ley de Educación Nacional número 26.206, en su capítulo 10, artículos 49, 50 y 51, reconocen a la educación rural como una modalidad destinada a garantizar la escolaridad obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario para quienes habitan en zonas rurales. Además, establece que el Estado debe asegurar una educación de calidad equivalente a la urbana, proporcionando recursos como transportes, becas, comederos, materiales didácticos y tecnologías, junto con propuestas pedagógicas flexibles y acorde a cada contexto. En el ámbito provincial, la Ley de Educación del Chaco, número 6.691, en su capítulo 12, artículos 84, 85, 86, retoma estos principios pero incorpora aspectos propios de la realidad chaqueña. Por ejemplo, otorga especial importancia al sistema de alternancia, especialmente en las escuelas de la familia agrícola. Promueve la participación de las organizaciones sociales rurales, contempla escuelas con residencia de albergue para estudiantes que viven lejos y, además, garantiza el acceso a la educación superior para quienes residen en ámbitos rurales. Junto a estas leyes aparece la resolución número 109/10, que funciona como un marco político pedagógico, es decir, mientras las leyes establecen el derecho y los objetivos, esta resolución orienta cómo llevarlos a la práctica. Entre sus principales aportes se encuentra la organización de agrupamientos de escuelas, que permiten que distintas instituciones rurales trabajen en red para compartir recursos, experiencias y superar el aislamiento geográfico pedagógico. A partir de este marco legal llegamos al nivel intermedio, las propuestas pedagógicas. Aquí el derecho deja de ser una declaración y se convierte en acciones concretas dentro de la escuela.
En primer lugar, se promueven propuestas pedagógicas flexibles orientadas a garantizar la igualdad educativa y la justicia curricular. Esto significa que todos los estudiantes deben acceder a los mismos saberes fundamentales, pero partiendo de su propia realidad, su cultura y su identidad local para que los aprendizajes sean verdaderamente significativos. Para lograrlo, la modalidad rural utiliza formatos organizativos específicos según la necesidad de cada contexto. En el nivel inicial aparecen las plurisalas, salas donde aprenden juntos niños de diferentes edades, generalmente de 3, 4 y 5 años. En la escuela primaria se trabaja con el plurigrado. Un mismo docente enseña simultáneamente a estudiantes de distintos grados en una misma aula. En la educación secundaria pueden implementarse los pluriaños o proyectos horizontes. Estudiantes de distintos años comparten propuestas de enseñanzas adaptadas para garantizar la continuidad de sus trayectorias escolares en zonas rurales. Además, existen distintos modelos de organización, como la alternancia. El estudiante alterna periodos de aprendizaje en la escuela con otros en su hogar o unidad productiva, vinculando teoría y práctica. La itinerancia, el docente se traslada entre diferentes escuelas para garantizar la enseñanza donde la matrícula es reducida. Los albergues o residencias, espacios donde los estudiantes pueden alojarse durante la semana debido a las grandes distancias entre la escuela y su hogar. Y las unidades educativas multinivel, instituciones que reúnen en un mismo establecimiento distintos niveles educativos para responder a poblaciones dispersas. Finalmente, en el aula también se desarrollan estrategias específicas como los agrupamientos flexibles y la circulación de saberes, es decir, se supera el modelo tradicional en el que todos aprenden exactamente lo mismo al mismo tiempo, el llamado modelo monocrónico, para favorecer que estudiantes de diferentes edades trabajen juntos, colaboren entre sí y aprendan de manera cooperativa. Todo este recorrido nos conduce a la cima de la pirámide, el resultado esperado. El propósito final es garantizar el derecho a la educación, asegurar una calidad equivalente a la urbana y al mismo tiempo favorecer la permanencia de los estudiantes en su propio medio, evitando el desarraigo. Ahora bien, todo este marco normativo debe traducirse en acciones concretas dentro del aula. Veamos cómo las aulas múltiples constituyen una respuesta a esa realidad. El proceso comienza con la perspectiva del déficit, una mirada que durante mucho tiempo estuvo presente en la educación rural. Esta parte de la idea de que los estudiantes rurales no saben nada y que la enseñanza debe comenzar desde cero. Sin embargo, este enfoque desconoce que los niños llegan a la escuela con un importante bagaje de experiencias, saberes y valores construidos en sus familias y comunidades. Además, como advierte Terigi, cuando la escuela transmite esa imagen de incapacidad, los propios estudiantes pueden terminar creyendo que no son capaces de aprender. Frente a ello surge el reconocimiento de saberes, es decir, la escuela comienza a valorar los conocimientos que los estudiantes ya poseen, adquiridos a través de la vida cotidiana, el trabajo familiar, la relación con la naturaleza y la memoria de la comunidad. Lejos de ser un obstáculo, estos saberes constituyen el punto de partida para construir nuevos aprendizajes con sentido. A partir de esta mirada aparecen las aulas múltiples, también conocidas como plurigrados. En ellas, un mismo docente trabaja simultáneamente con estudiantes de diferentes edades o años de escolaridad. Esto no responde a una deficiencia del sistema, sino a las características demográficas del medio rural, donde la cantidad de alumnos suele ser reducida. Por eso, hoy se busca comprender estas aulas no como un problema, sino como una oportunidad pedagógica. Este formato exige reconocer la diversidad de cronologías de aprendizaje. Como explica Terigi, no todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Esto cuestiona el modelo tradicional o monocrónico que supone que todos deben aprender los mismos contenidos al mismo tiempo y en el mismo momento. En las escuelas rurales, además, las trayectorias pueden verse interrumpidas por factores climáticos, grandes distancias o la colaboración de los estudiantes en tareas familiares, por lo que la enseñanza necesita ser más flexible y adaptarse a estas realidades. En este contexto cobra especial importancia el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes trabajan juntos, intercambian experiencias y se ayudan mutuamente. Por ejemplo, los alumnos más avanzados pueden acompañar a los más pequeños y al explicar lo que saben también fortalecen sus propios aprendizajes. De esta manera, la diversidad deja de ser una dificultad y se transforma en una fortaleza para todo el grupo. En consecuencia, el resultado es una mayor inclusión educativa. Esto significa que la escuela deja de buscar que todos aprendan exactamente de la misma manera y comienza a ofrecer oportunidades de aprendizaje acordes a las características de cada estudiante. Así, las aulas múltiples demuestran que la diversidad no es un problema que deba corregirse, sino una riqueza pedagógica que permite garantizar trayectorias escolares más justas, significativas e inclusivas para el sujeto rural.